Bueno, hoy vamos a charlar un tema que quizás algunos de ustedes ya vieron en el trabajo práctico. Es un poquito de sinapsis y de unión neuromuscular para que después puedan seguir con contracción muscular, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, estos son los temas que vamos a charlar hoy: definición de sinapsis, tipos de sinapsis. Vamos a hablar bastante de neurotransmisores porque para la parte médica son muy importantes. De hecho, ahí es donde vamos a intervenir muchas veces para bloquear o facilitar la acción del músculo, o cuando queremos hacer una anestesia y bloqueamos la unión del nervio con el músculo, o cuando queremos calmar el dolor y entonces usamos bloqueantes de los receptores. Entonces pasa a ser la sinapsis un lugar fundamental de acción farmacológica usando receptores endógenos, ¿sí? Vamos a ver qué son los potenciales excitatorios e inhibitorios, que quizás algo ya hablaron con Celeste y con Ale. Entonces, ¿qué es la comunicación intercelular? Bueno, es el intercambio de información físico-química entre las células y su entorno. ¿Y por qué necesitan comunicarse las células entre sí? Básicamente porque, salvo un pequeño grupo de células, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las células formes de la sangre, el resto de las células del organismo están confinadas a un espacio, es decir, no se pueden mover, están o formando o tejidos u órganos y no pueden comunicarse con células que están alejadas de donde están ellas. Entonces, sí o sí es necesario encontrar una comunicación entre los distintos tipos celulares que componen el organismo. ¿Cómo se van a comunicar las células que están alejadas entre sí? Bueno, una forma, ustedes han visto en biología, una forma es comunicarse a través de uniones estrechas. Esas uniones estrechas a veces permiten que los tejidos tengan firmeza y le dan sostén a un órgano. En el caso de las uniones gap, que ustedes deben haber visto, son uniones que permiten que las células se comuniquen rápidamente, y esto va a estar facilitando lo que llamamos el desarrollo y la propagación del potencial de acción. Las uniones gap son uniones que permiten un intercambio rápido de iones y otras moléculas entre las células. Y la sinapsis, ¿cómo la diferenciamos? En realidad la unión gap es un tipo de sinapsis, como vamos a ver más adelante, pero la sinapsis en sí, la sinapsis química, la sinapsis más importante y más abundante en nuestro organismo, es una unión especializada entre dos células. No es lo mismo que el resto de las comunicaciones que van a tener las células entre sí. El otro tipo de comunicaciones que tenemos es autocrina o paracrina, que entonces depende de un mensajero que libera una célula, y ese mensajero va a ir a actuar o sobre la misma célula, si posee receptores para ese mensajero, o sobre la célula vecina. Y si bien hay una liberación de neurotransmisor, como vamos a ver, parecida a la sinapsis, acá no hay una unión especializada, simplemente se libera, va y actúa la célula vecina sin que haya una anatomía especial, ¿sí? Y la comunicación endocrina, que ustedes también la conocen, es la más común, es las glándulas liberando hormonas, liberándolas a sangre, que viajan por el torrente sanguíneo y encuentran el sitio de acción o la célula blanco alejada del sitio de producción de la hormona. Nosotros nos vamos a dedicar un poquito a la sinapsis. Este señor Sherrington, allá por 1897, acuñó este término de sinapsis. Y él dijo que era una comunicación entre dos células especializadas, ¿sí? Sinapsis viene del griego y quiere decir juntos y apretados, para hacerlo un poco más discreto. Juntos y apretados, así están las células en una sinapsis, ¿sí? Muy cerquita y apretadas. La realidad es que tiene un sustrato anatómico muy especial la sinapsis, ¿sí?
¿Qué dos tipos de sinapsis vamos a distinguir? Como decíamos al principio, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica, el sustrato anatómico era lo que decíamos recién, ¿sí? Las uniones gap. Como ven ahí, por acá tenemos una sinapsis eléctrica entre dos dendritas, ¿sí? Ven que esta es una célula, esta es otra, y hay comunicación entre ellas a través de estas uniones gap que pasan a ser como puentes que comunican los citoplasmas de las células, ¿sí? Las membranas no se tocan, hay un pequeño espacio sináptico, pero sí hay unas proteínas que van a ser de anclaje entre los dos citoplasmas. En cambio, la sinapsis química, que es la más común en nuestro organismo, y acá estamos viendo el ejemplo típico de una unión neuromuscular entre un axón terminal y una célula muscular. Las sinapsis pueden ser, como van a comunicar células, y en este caso van a comunicar células que permiten transportar un mensaje, y ese mensaje probablemente sea un potencial de acción, ¿sí? Es decir, esa comunicación va a permitir señalizar en la célula vecina o la que está recibiendo la información. Las sinapsis pueden ser entre dos células, entre dos neuronas, sistema nervioso, entre una neurona, el axón terminal de una neurona y el músculo esquelético, que es la unión neuromuscular más típica, y entre una neurona y una célula glandular. Vamos a ver con detalle la sinapsis química, que por ahí ya tienen una base de biología. Acá tenemos un esquema de dos dendritas comunicándose por una sinapsis. Fíjense que las células, las terminaciones axónicas están, las dendritas, están muy cerquitas, ¿sí? ¿Qué hay en este espacio tan pequeño? Esto que ustedes conocen como conexones, ¿sí? Esos conexones son como los diafragmas de una cámara de foto, ¿sí? Se expanden y llegan hasta el citoplasma de la otra célula y forman canales de comunicación muy rápida entre una célula y otra. A su vez, estos conexones, ¿se acuerdan que están formados por proteínas más pequeñas denominadas conexinas, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene una sinapsis química? ¿Se acuerdan? Una sinapsis eléctrica, perdón. Más rápida, muy bien. ¿Qué más? Es bidireccional, perfecto. ¿Qué más? ¿Más específica? No. No, la más específica es la química. Muchos podríamos pensar que las sinapsis eléctricas tienen más ventajas porque son bidireccionales, porque son muy rápidas, porque gastan poca energía, ¿sí? Pero la realidad es que estas sinapsis son poco específicas, justamente, y dan información rígida, es decir, permiten el pasaje de iones o pequeñas moléculas por estos canales que se forman, pero no dan una señalización amplia dentro de la célula como vamos a ver con la sinapsis química, ¿sí? ¿Qué otra particularidad tienen estas sinapsis químicas? Fíjense el esquema, ¿no? Cómo se comunican las dos membranas a través de estos conexones. Bueno, una de las particularidades es que estas conexinas, que son las proteínas que las forman, que hay distintos tipos de conexinas, muchas familias, pueden estar en su conformación abierta, es decir, con el canal permitiendo el paso de sustancias, o en su conformación cerrada. ¿Y de qué depende que estén abiertas o cerradas? Y como son proteínas, dependen de si están fosforiladas por alguna quinasa. Si hay calcio, si aumenta el calcio intracelular, estas conexinas tienden a cerrarse para impedir que la célula de al lado se llene de calcio. También el pH intracelular puede influir en la apertura o cierre de estas conexinas y en los niveles de AMP cíclico. Entonces, fíjense, si ustedes clampean las células y miden la corriente que pasa a través de estas uniones GAP, ven que en ambas células, fíjense que no hay casi retraso en la comunicación entre las células, es casi simultáneo
el pasaje de corriente. Esa es la gran ventaja que tienen las sinapsis eléctricas. ¿Para qué nos sirven? ¿Dónde están ubicadas? En el desarrollo embrionario son súper importantes, ¿sí? En el adulto, como nosotros, ¿en dónde están ubicadas estas sinapsis eléctricas? Dijimos que eran las menos abundantes, ¿sí? Están ubicadas en el sistema nervioso central. Antes se creía que en pocos lugares, ahora se sabe que tienen mucha importancia para coordinar neuronas que tienen actividad rítmica, sincronizada, ¿sí? Como las neuronas de la oliva inferior, el tálamo, el hipocampo, el cerebelo, la retina. ¿Y qué otro lugar tiene sinapsis eléctrica que ustedes deben haber visto en el teórico anterior? El corazón, exactamente. Bueno, fíjense que dentro de las sinapsis eléctricas en el sistema nervioso central, la conexina 46 es la más importante o la más abundante. En cambio, en el músculo cardíaco, la conexina más importante es la 43. Y ustedes ya habrán visto, con Ale supongo, que estas conexinas son las que permiten el pasaje rápido de iones de una célula a otra y permiten que el corazón funcione como un sincicio, es decir, como si fuera una sola célula contrayéndose al unísono, ¿sí? Entonces, en el músculo cardíaco, para que todas las células se contraigan en simultáneo y actúe como bomba, es fundamental la sinapsis eléctrica, ¿sí? Sinapsis química. ¿Quién fue el primero que intentó demostrar que había una sinapsis química? Es decir, ahora ya no vamos a tener una unión gap mediando estas células, sino que vamos a tener una sustancia mediando la comunicación entre una célula que vamos a llamar presináptica y una célula posináptica, con una hendidura sináptica mayor. Ya hablamos de, en vez de 3 nanómetros, hablamos de 30 nanómetros, ¿sí? Una distancia mayor hay que recorrer. Este señor Otto Lewis, previamente Henry Dale había hecho algún experimento, pero Otto Lewis lo terminó de demostrar. ¿Qué hizo este señor, este fisiólogo? Bueno, él veía que si tenía un corazón de rana, o de sapo, no me acuerdo, y lo tenía separadito del animal, junto con el nervio vago, tenía conectado un corazón de sapo con el nervio vago, estimulaba el nervio vago del corazón 1 y él veía que el fluido que emitía el corazón cada vez que latía hacía un efecto sobre este otro corazón que no estaba estimulando y que simplemente se contraía por el automatismo que tiene el corazón. Él colectaba el efluente, lo que liberaba ese corazón 1, y se lo enviaba por un medio de comunicación, por un tubito, al corazón 2. Y registraba lo que pasaba con la frecuencia cardíaca. Fíjense acá. Esta es la frecuencia cardíaca del corazón 1, ¿no? Acá tenemos un estimulador y estamos dándole estímulos al nervio vago para que el corazón se contraiga. Entonces, cuando él veía que estimulaba el nervio vago, veía que la frecuencia cardíaca se frenaba. Cuando dejaba de estimular, la frecuencia cardíaca volvía a valores normales. ¿Qué pasaba cuando registraba la frecuencia en el corazón 2? Fíjense, venía con una frecuencia normal y sin embargo, cuando tardaba un ratito en llegar, lo que el efluente del corazón 1 le ejercía algún efecto al corazón 2. Es decir, un poco más tarde, este corazón estaba viendo lo que este corazón liberaba. ¿Se entiende? Es decir, el corazón 1 estaba liberando alguna sustancia que ejercía algún efecto sobre el corazón 2 y que le cambiaba la frecuencia cardíaca. Y eso que el corazón 1 liberaba era efecto de la estimulación del nervio vago, ¿sí? Él entonces, o un poquito más tarde, se acuñó este término de neurotransmisor, ¿sí? Que entonces correspondía a esta sustancia que estaba liberada, en este caso, por estimulación del nervio vago, y se define como una sustancia liberada por la presinapsis, en general una neurona o el axón terminal de una neurona,
que se une a receptores específicos en la otra célula, es decir, a la possinapsis, y produce un cambio funcional en esa célula, ¿sí? Ese neurotransmisor tiene muchas características y por lo tanto ejerce muchos efectos sobre la célula postsináptica. Por ejemplo, a diferencia de la sinapsis eléctrica, va a tener lo que llamamos amplificación. Hoy decíamos que la sinapsis química era distinta de la eléctrica, pero la otra era rígida. Esta tiene amplificación, es decir, una pequeña cantidad de neurotransmisor. Vamos a ver que puede desencadenar un montón de eventos intracelulares, ¿sí? Además, vamos a ver un poquito más adelante que ese neurotransmisor puede estimular o inhibir a la célula que está llegando o a los receptores que se está pegando. Tienen información que se transmite con amplio dominio temporal, es decir, los efectos van a ir desde unos pocos milisegundos hasta horas o días y tiene plasticidad. Este tipo de sinapsis químicas son las que nos van a dar lo que nosotros estamos intentando usar ahora, que es memoria, ¿sí? Van a estar facilitando el aprendizaje y la memoria a través de neurotransmisores. O sea, todo lo que nosotros nos llevemos de la clase de hoy va a estar mediado por neurotransmisores. ¿Cuántos son los neurotransmisores que se conocen hasta el momento? Bueno, docenas de neurotransmisores, ¿sí? Pero se conocen muchísimos más receptores, ¿sí? Hoy. ¿Qué criterios tiene que tener un neurotransmisor? Bueno, tiene que ser sintetizado por la neurona presináptica y almacenarse en vesículas. Eso lo van a encontrar en muchos libros y hoy en día medio que nos queremos tirar de los pelos porque hay neurotransmisores que ya no cumplen estas leyes de almacenarse en vesícula y sin embargo los seguimos llamando neurotransmisores, así que estos postulados hay que reverlos. Por ejemplo, el óxido nítrico. Debe ser liberado por un estímulo neural fisiológico, es decir, un estímulo endógeno. Debe actuar en la possinapsis y deben existir mecanismos de remoción, es decir, tiene que tener un final ese efecto, porque no podemos liberar indefinidamente neurotransmisor, ¿no? Y acá tenemos solo algunos de los neurotransmisores más comunes. Y fíjense, se los puse simplemente para que se vayan enganchando con el tema farmacológico, ¿sí? Cada uno de los neurotransmisores, ustedes al final de la cursada lo van a asociar con alguna función en particular, ¿sí? Por ejemplo, la adrenalina ya la conocen, es el neurotransmisor responsable de la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Sistema nervioso simpático, ¿se acuerdan? La noradrenalina es el que nos va a permitir la concentración. La dopamina es el neurotransmisor relacionado con el placer. Todo lo que nos provoque placer en general es porque la dopamina está actuando como neurotransmisor, porque hay un sitio específico donde actúa la dopamina. Actúa en un montón de lugares, pero el lugar donde nos da placer, nos genera sensación de placer, hay mucha concentración de dopamina. La serotonina es el neurotransmisor que está mediando nuestro estado de ánimo. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, es el que nos da calma, nos tranquiliza. La acetilcolina es el neurotransmisor que nos permite el aprendizaje. El glutamato está relacionado con la memoria. Y las endorfinas, que son las que nos ponen punchi para arriba. La idea es, no tienen una sola función, es simplemente para que vean que cada neurotransmisor es tan importante porque después nosotros farmacológicamente vamos a ir a actuar para frenar algo o estimular algo y de esa manera mejorar los síntomas de un paciente con depresión o calmar a un paciente que está un poquito más nervioso o sacarle el dolor, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar farmacológicamente? Inhibiendo o estimulando receptores de neurotransmisores endógenos, ¿sí? Por eso es tan importante la sinapsis. Seguimos sumando neurotransmisores. Ahí era solo por ver un poquito de función. Acá los tenemos clasificados según su naturaleza química, ¿sí?
vamos a ver que hay moléculas pequeñas y neuropéptidos, que son los más grandes. Depende de dónde se sinteticen, en realidad depende de su tamaño, dónde se van a sintetizar. Los más pequeños se sintetizan en la terminal presináptica, los más grandes se sintetizan en el soma de la neurona y viajan hasta la terminal presináptica, ¿sí? Los más chiquitos los podemos clasificar en aminoácidos, aminas biogénicas, nucleótidos y otros. Y los péptidos son, muchos de estos los vamos a ver como que son hormonas, ¿sí? Porque son moléculas más grandes, ¿sí? Las vamos a ir viendo durante todo el año. Vamos a mirar un poquito ahora el efecto de la acetilcolina en la sinapsis química más común, que es la unión neuromuscular. Entonces, ¿cómo llegamos a la unión neuromuscular para estudiar en detalle la sinapsis química? Bueno, repasemos anatomía. La médula, hasta anterior de la médula, perdón, pero esto no tiene luz para nada. ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? Neurona motora, bien. El axón de la neurona motora, mielinizado, llega hasta el músculo esquelético, por ejemplo el bíceps. Ahí ese axón se ramifica, pierde su vaina de mielina y forma este pequeño botoncito que hace sinapsis con la célula muscular. Ampliamos esto y vemos cómo es esta sinapsis. Fíjense lo que es el axón terminal, que pierde su vaina de mielina y adapta toma una configuración especial, es decir, se ensancha ese botón, ese axón terminal, se ensancha y ustedes van a ver que se mete, como que la célula muscular le hace un huequito y espera ese axón terminal. Por eso es una unión especializada, porque la célula se adapta para recibir al axón, ¿sí? Y fíjense, esta es la célula muscular, fíjense las invaginaciones que tiene la célula muscular. Entonces tenemos todas estas estructuras, el axón terminal con la terminal presináptica. ¿Qué vamos a tener en esta terminal presináptica? Vesículas sinápticas, que son estas, que van a contener el neurotransmisor. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las características de los neurotransmisores es que deben estar guardados en vesículas o almacenados en vesículas? Y esas vesículas claramente tienen que estar cerca de la membrana presináptica. Vamos a tener canales de calcio en el botón terminal y vamos a tener proteínas responsables que van a anclar estas vesículas a la membrana para permitir liberar el neurotransmisor que tienen contenido. ¿Qué tenemos? Un espacio sináptico ahora más grande que el de la sinapsis eléctrica. Este tiene entre 20 y 30 nanómetros. Y acá, ¿qué vamos a contener? El neurotransmisor. Y la terminal postsináptica, que en este caso, como es la unión neuromuscular, es una fibra muscular, vamos a tener los receptores específicos para ese neurotransmisor, ¿sí? Hasta acá estamos, las estructuras de una sinapsis química. ¿Cómo se sintetiza y se almacena? Bueno, algo ya dijimos. Los clásicos, los neurotransmisores clásicos, porque son los que más presentes están, se sintetizan en la terminal presináptica y obviamente para su síntesis vamos a necesitar precursores y vamos a necesitar enzimas que catalicen la formación de ese neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina se llama acetiltransferasa. En el caso de los neuropéptidos más grandes son, dijimos ya, sintetizados en el soma. ¿Cómo se almacenan? En vesículas, ¿sí? Las vesículas pequeñas tienen 50 micrómetros, las más grandes tienen 100 micrómetros aproximadamente y tienen un núcleo más denso. Acá tenemos la mitad de una vesiculita que está cargándose con el neurotransmisor. Fíjense que para la carga del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, necesitamos un medio de transporte que la acetilcolina haga que la acetilcolina entre,
e intercambia esa acetilcolina por protón. Para que se intercambie por protón y se llene la vesícula de neurotransmisor, previamente tuve que tener una ATPasa que lo que haga sea cargar de protones a la vesícula. Es decir, la carga del neurotransmisor a la vesícula previamente tuvo un gasto de ATP, con lo cual en la terminal presináptica, ahí no lo mostré, pero ¿qué más tenemos que tener? Mitocondrias, ¿sí? Una vez que las vesículas están cargadas con neurotransmisor, no están sueltas en la membrana, en la terminal presináptica, sino que están ordenadas, ¿sí? Ordenadas de acuerdo a cómo están maduras, es decir, vamos a tener un montón de vesículas dentro de la terminal presináptica, va a haber un pool o un grupo de vesículas que van a estar inmaduras, o sea, todavía no listas para liberarse, y un pool de vesículas que ya están listas, maduraron, están primeadas, decimos. Además están ordenaditas porque están unidas por una proteína que se denomina sinapsina a filamentos de actina que tiene la terminal presináptica, ¿sí? Entonces, estas vesículas luego de madura van acercándose a la terminal presináptica, todas ordenaditas y ancladas a sinapsinas. ¿De qué depende ahora que se libere la vesícula o que libere su neurotransmisor contenido? Del calcio. El calcio pasa a ser un ion fundamental para la exocitosis del neurotransmisor a la terminal presináptica, ¿sí? Yo veo mucho mate acá, pero ninguno cerca. Bueno, ¿qué es lo que tiene que suceder para que entre calcio y se libere el neurotransmisor contenido en las vesículas? Tiene que llegar el potencial de acción a la terminal presináptica, despolarizar la membrana, y entonces se abren canales de calcio, voltaje dependientes, es decir, estamos hablando de una célula excitable, que al cambiar su potencial de membrana, cambia la conformación del canal, en este caso el calcio, primero sodio seguro, después calcio, que es el que nos interesa para la liberación de las vesículas. Una vez que entra calcio a la vesícula, a la terminal presináptica, por una serie de pasos va a permitir la exocitosis de las vesículas con neurotransmisor. Empezamos a mirar cosas que pueden pasar y que pueden alterar la liberación de neurotransmisor. Este síndrome seguramente lo han escuchado nombrar por ahí, síndrome de Eaton-Lambert. Muy bien, acá. El síndrome de Eaton-Lambert se caracteriza por un trastorno autoinmune, es decir, el cuerpo reacciona, produce anticuerpos contra estos canales de calcio que están en la terminal presináptica, y entonces impide que entre calcio a la terminal presináptica. ¿Qué le va a pasar a estos pacientes? Van a tener lo que llamamos un síndrome miasténico, es decir, debilidad muscular. ¿Por qué? Porque al no entrar calcio no permite la pegada de las vesículas a la terminal presináptica y no permite la liberación de neurotransmisor, ¿sí? ¿Alguien que...? La vesícula parecía muy sencilla, pero no es tan sencilla, ustedes la deben haber visto en biología, ¿no? La membrana de la vesícula contiene un montón de proteínas. Las más importantes, bueno, ustedes lo ven así, ¿no? La familia de las BSNAR, porque son las de la vesícula. La familia de SNAR es una familia de proteínas. Las B corta, es de vesícula y están en la membrana de la vesícula. De las otras vamos a ver las T-SNAR, que están en la terminal presináptica y que ambas tienen que interactuar para permitir la fusión. ¿Cuáles son las más importantes de todas estas? Las sinapsinas, que era la que anclaba la vesícula a la terminal, a los filamentos de actina. La sinaptotagmina, porque va a ser la que reconozca el calcio para la liberación. Y la sinaptobrevina, ¿sí?
Fíjense que acá tenemos el transportador que decíamos que gasta ATP para meter protones. Bueno, tenemos un montón de proteínas que conforman la membrana. ¿Qué necesitamos para que se anclen? Bueno, que entre calcio, que ese calcio se pegue a determinadas quinasas, las active, y una vez que esas quinasas se activan, ¿qué hacen? Fosforilan a la sinapsina. La sinapsina pierde afinidad por la membrana de la vesícula, la deja libre y entonces se puede arrimar a la membrana presináptica. Entonces vamos a tener proteínas de anclaje desde la membrana, como las que vimos recién, la sinaptotagmina, que es la que une iones calcio, ¿sí? Y vamos a tener proteínas de anclaje desde la membrana presináptica, ¿sí? La SNAP25, la neuroexina, la sintaxina, ¿sí? Estas tienen que actuar tipo resorte, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Se arrima la vesícula presináptica, se engancha, se empiezan a fusionar y por un proceso que gasta ATP, ambas membranas se fusionan y permiten la exocitosis. Fíjense, ahí se anclan, empieza la hemifusión, acá se abre el poro y permite la liberación del neurotransmisor. Ese proceso, la regulación de este proceso es importantísimo para regular la fuerza con la que se regula esa contracción, esa transmisión sináptica. Vieron que dijimos que uno de los neurotransmisores que veíamos está relacionado con la memoria. Bueno, la potenciación de la memoria va a depender de cómo se pueda regular una sinapsis, cómo se pueda regular este proceso de liberación de neurotransmisor. ¿Qué importancia tienen todas estas proteínas que ustedes ya las vieron en biología y las volvemos a ver ahora? ¡Qué hincha coco! ¿Por qué tanta proteína? Y porque lamentablemente tenemos toxinas que van a ir a actuar alterando a estas proteínas y entonces de esa manera alterar la liberación de neurotransmisor o alterar la sinapsis, en definitiva, ¿sí? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado, ustedes se vacunan contra el tétanos, ¿no? Están todos vacunados contra el tétanos porque si no, no pueden estar acá. Porque para cursar medicina, ustedes se vacunan hasta los 16, es la última dosis de la doble que se dan. Y después para entrar a cursar, tiene que recibir otra dosis de la vacuna tetánica, porque hay un Clostridium, un patógeno, que lamentablemente está en los clavos oxidados, en las latas. Ustedes se cortan con un vidrio, se cortan el lacayo, se lastiman. Lo primero que le preguntan, bueno, ahora no, porque ya están casi médicos, pero antes, cuando eran más chicos y todavía no tenían pensado estudiar medicina, la mamá que les decía, si se cortaron, si se lastimaron en la playa, en la arena, en la cancha de fútbol, ¿tenés la vacuna del tétanos puesta? Bueno, la vacuna del tétanos es para prevenir que este Clostridium provoque la enfermedad en el organismo. ¿Qué hace este Clostridium, este patógeno? Fíjense, altera, es la toxina, en realidad el patógeno no es, sino que el patógeno produce una toxina que es una endoproteasa, que lo que hace es bloquear la liberación del neurotransmisor, ¿sí? Porque bloquea el anclaje de las vesículas a la membrana presináptica. ¿Cómo lo bloquea? Actuando sobre la sinaptobrevina y sobre la SNAP25, ¿sí? Entonces, si impide la liberación del neurotransmisor, va a bloquear la sinapsis neuromuscular. La neurexina, que es también una toxina liberada por la araña de la viuda negra que siempre vemos en alguna película, que es mala, es peligrosa. Bueno, lo que hace es lo contrario, actúa sobre estas proteínas, pero lo que hace es provocar masivamente la liberación de las vesículas. Entonces, entramos en espasmos musculares, ¿sí? Entonces, a veces es importante estudiar las proteínas porque parecen pavada, pero fíjense como cuánto se pueden alterar por toxinas exógenas. ¿Qué hacemos una vez que la vesícula liberó su contenido? Bueno, la reciclamos. En el organismo no se pierde nada, todo se transforma. Una vez que la vesícula liberó su neurotransmisor, se vuelve a endocitar y entonces
hace su pasaje por el retículo, se vuelve a cargar con neurotransmisor y se recicla, ¿sí? Una vez que liberamos el neurotransmisor, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ese neurotransmisor dijimos que tenía que actuar sobre la célula postsináptica. ¡Qué atención! De 10, acá voy a venir todos los días. Bueno, el neurotransmisor se tiene que unir a receptores, que otra vez son proteínas, ¿sí? Los receptores son proteínas, las podemos definir como que interactúan con señales fisiológicas extracelulares y las convierten en un efecto intracelular o en una señal intracelular que provoca un efecto en esa célula, ¿sí? Entonces, en el caso de la acetilcolina que se libera a la terminal sináptica, lo que vamos a hacer es que se vaya a unir a un receptor ubicado en la membrana postsináptica, en este caso del músculo esquelético, ¿sí? En la unión neuromuscular. ¿Qué receptores tiene la acetilcolina? Tiene dos grandes subtipos de receptores y dentro de esos dos grandes grupos tiene subtipos de receptores. Los que llamamos nicotínicos, y se los llamó así porque cuando se los descubrió se supo que el agonista natural era la nicotina, ¿sí? Dentro de los nicotínicos tenemos de dos tipos, N1 y N2, ¿sí? En la unión neuromuscular vamos a encontrar los que se llaman NM o N2, porque son de la unión neuromuscular. El resto están en los ganglios en general. Y los receptores muscarínicos, que hay 5 subtipos y que, como ustedes ven, están ubicados en distintos lugares del organismo. Por ejemplo, el M1 está más que nada a nivel nervioso. El M2 lo vamos a estudiar durante todo el año y no se lo pueden olvidar. Está en músculo cardíaco y va a ser el que provocó, allá cuando Otto Lewy intentó ver qué neurotransmisor estaba involucrado en estimular el vago y frenar la frecuencia cardíaca. Bueno, el efecto de la acetilcolina liberada por el nervio vago actuando sobre el músculo cardíaco es a través del subtipo M2. El M3 lo vamos a ver para muchos de los efectos sobre los bronquios, sobre los ojos, sobre las glándulas, tienen muchísimos efectos. Y el M4 y el M5 que están a nivel del sistema nervioso central y están un poco menos caracterizados que los demás. Ahora nos vamos a centrar un poco en los nicotínicos. ¿Qué particularidad tienen los nicotínicos? Bueno, los que ya vieron unión neuromuscular en el TP deben saber, los nicotínicos también se denominan ionotrópicos. ¿Por qué? Exactamente, porque cuando se pega el agonista, que en este caso es la acetilcolina, dos moléculas de acetilcolina se pegan a este receptor nicotínico que está en la placa neuromuscular, permiten la apertura de ese receptor y cambia la conformación del receptor y permite el ingreso de iones sodio y la salida de potasio. Lo más importante es el ingreso de sodio hacia la célula. Esta es la estructura del receptor nicotínico, esto es un corte transversal, ¿sí? Fíjense los segmentos transmembrana que tiene, y esto es un esquema de donde se pega la acetilcolina, y una vez que se pega la acetilcolina permite la apertura de este poro y el pasaje de sodio. Es decir, no, a diferencia de los muscarínicos, simplemente se llama ionotrópico porque al pegarse el neurotransmisor, ¿sí?, cambia la conformación y se abre. Es un receptor operado por ligando, ¿sí?, porque se pega el neurotransmisor y cambia su conformación. ¿Cómo se estudia lo que ocurre en el músculo una vez que el neurotransmisor se liberó y se pegó a su receptor? Bueno, Katz, que es un fisiólogo de los más conocidos,
entre la década del 50 y el 60, lo que hizo fue aislar un axón con su músculo y entonces ponerle un osciloscopio para registrar qué era lo que pasaba con el potencial en el músculo una vez que estimulábamos el axón terminal. Es algo parecido a lo que ustedes hacen en el trabajo práctico. Para los que ya fueron, los que no fueron ya lo van a ver. Se aísla el musculito con su axón terminal y él con ese osciloscopio veía que cada vez que le daba un estímulo a este nervio veía un cambio en el voltaje de la célula muscular, ¿sí? Inicialmente veía cambios pequeños, pero después empezó a ver cambios más grandes, es decir, él logró ver que estimulando el axón terminal lograba producir en la célula muscular un potencial de acción. Esa es la forma que tenemos de estudiar el efecto del neurotransmisor actuando sobre el receptor. ¿Qué efecto tiene el neurotransmisor en la célula postsináptica? En este particular, ¿no? Que es operado por ligando, produce lo que llamamos la apertura de canales iónicos, que es lo que dijimos recién, y va a provocar un cambio transitorio en el potencial de membrana de la célula postsináptica. A eso lo vamos a llamar potencial electrotónico. Fíjense, si nosotros registramos el voltaje de la membrana excitable acá y acá el tiempo, originamos un estímulo en este lugar y fíjense, inicialmente tenemos un potencial de reposo de menos 70 milivoltios. Cuando le damos el estímulo, ¿qué es lo que ocurre? Se despolariza. ¿Cuánto se despolariza? Un poco, unos pocos milivoltios, pero rápidamente se repolariza. ¿Qué quiere decir? Invierte las cargas en la membrana, pero a un nivel que no logra superar lo que llamamos umbral. No sé, no te voy a hacer viajar toda la clase. Fíjense, el umbral está acá. Esta despolarización no logró superar el umbral, por eso se denomina electrotónico, ¿sí? O subumbral o graduado, porque fíjense que inicialmente se despolariza, pero rápidamente vuelve a su potencial de membrana en reposo. Cuando hablamos de un neurotransmisor que al pegarse a su receptor provoca en la membrana de la célula postsináptica un potencial que despolariza la membrana pero no alcanza el umbral para disparar un potencial de acción, hablamos de potencial postsináptico excitatorio o PEPS, ¿sí? Cuando tenemos un neurotransmisor que en vez de despolarizar la membrana postsináptica inhiba determinados canales o abra canales que lleven más cargas negativas a la membrana postsináptica, se llama potencial postsináptico inhibitorio, es decir, aleja el potencial de membrana de la célula de la posibilidad de disparar un potencial de acción. ¿Se entiende? Igual esto lo vieron ya con Celeste, ¿o no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se libera el neurotransmisor a la terminal y se pega a los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular? Acuérdense que en la placa neuromuscular solo hay receptores nicotínicos, ¿sí? O ionotrópicos. Otra vez, nuestro musculito, el axón, registramos lo que pasa en la célula postsináptica y fíjense, este es el estímulo que le damos al axón y con cierto retraso, porque una vez que llegó el estímulo se tiene que liberar el neurotransmisor, pegarse al receptor, abrir canales, o sea, tarda un poquito más que la sinapsis eléctrica, se ve un cambio importante en el potencial de la membrana. Y si nos vamos alejando, vamos viendo que ese potencial se disipa, ese voltaje en la membrana postsináptica se disipa.
Este cambio que se observa en la membrana postsináptica ante la apertura de los canales dependientes de ligando se llama potencial de placa terminal o potencial postsináptico excitatorio. ¿Qué tiene que ocurrir? Se abren los receptores nicotínicos, dijimos entra sodio, sale potasio. Si estos canales se abren en forma suficiente, se despolariza la membrana y para que se produzca un potencial de acción y se produzca la contracción muscular, que es lo que nosotros vamos a buscar como efecto final, necesitamos que además se abran canales de sodio, pero ahora dependientes de voltaje, ¿sí? Que eso lo van a ver en la próxima clase. Esto resume lo que vimos hasta ahora, ¿no? Era como para hacer un párate. Entonces llega el estímulo al axón, ahora vamos a verlo de nuevo. Llega el estímulo al axón, abre canales de sodio, canales de calcio. Ese calcio se une a las vesículas, produce la exocitosis del neurotransmisor. El neurotransmisor se pega a los receptores que, fíjense, los nicotínicos están ubicados bien enfrente al axón terminal, no más allá. Están ubicados ahí cerquita, ¿sí? Se une el ligando a los receptores, los abre y una vez que abrió todos los canales que están acá enfrente, ahí sí permite que ese cambio de voltaje generado localmente se propague, abra canales de sodio voltaje dependientes y entonces ahí se contrae el músculo esquelético. ¿Estamos? Vamos a ver 2 o 3 diapos más y hacemos un recreo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que lo llamemos neurotransmisor? Dijimos que tenía que tener un mecanismo de remoción o un mecanismo que haga finalizar su efecto, ¿sí? Hay 3 mecanismos por los cuales los neurotransmisores, que vamos a ver un montón ahora en la próxima parte, terminen su efecto. Pueden degradarse enzimáticamente por alguna enzima que haya en la hendidura sináptica, pueden recaptarse hacia la terminal presináptica y usarse nuevamente. La recaptación en general es un proceso activo. O pueden difundir, dependiendo de su naturaleza, pueden difundir simplemente o a la terminal presináptica o hacia otras células si estamos en el sistema nervioso central. ¿Sí? En el caso de la acetilcolina, en particular, tiene una enzima que se ocupa de escindir la acetilcolina, es decir, una vez que se pegó a los receptores, para que termine su efecto, la acetilcolinesterasa es una enzima que aún no se sabe bien dónde está ubicada, algunos dicen en la membrana postsináptica, otros dicen en la hendidura, no se sabe, pero bueno, está ahí. Y lo que hace es escindir la acetilcolina, separarla en colina y acetato, y entonces se reutilizan esos componentes para volver a sintetizar acetilcolina. Ese sería un mecanismo de degradación enzimática, ¿sí? Otros transportadores, fíjense, el glutamato, que es otro de los neurotransmisores que vamos a ver, en cambio, es recaptado o hacia las células de la glía o hacia la terminal presináptica. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Dijimos que al principio que uno de los síndromes que se ve por fatiga, que provoca fatiga muscular, estaba debido a que no se puede liberar calcio porque hay anticuerpos que se pegan a los canales de calcio. Ese síndrome de Eaton-Lambert no aparece solito, sino que en general aparece secundario a una neoplasia, pero bueno, es bastante común. Y entonces no permite la entrada de calcio y no hay exocitosis del neurotransmisor. Otra de las patologías, pero que es un poco más frecuente que el síndrome que vimos antes, es la miastenia gravis. La miastenia gravis también es un trastorno autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que el propio organismo provoca anticuerpos, pero ahora estos anticuerpos reconocen a los receptores ionotrópicos o nicotínicos como extraños y los ataca. Entonces, ¿qué va a pasar? Si normalmente nosotros tenemos
muchos receptores ubicados acá. ¿Se acuerdan que les dije que están bien enfrente al botón sináptico? En la miastenia gravis nos quedan poquitos receptores, porque el mismo organismo los destruye. ¿Qué le va a pasar a estos pacientes? Y bueno, van a tener todo este mecanismo normal, la liberación del neurotransmisor normal, pero por más que haya mucha acetilcolina no tengo receptores, o tengo menor número de receptores. Entonces, típicamente estos pacientes, bueno, la miastenia es un desorden neuromuscular que se manifiesta por cansancio y fatigabilidad de los músculos voluntarios. Fíjense que es bastante frecuente. Y el paciente, bueno, no ataca todos los músculos por igual. Lo más común es que el paciente arranque el día bien, haciendo todas las tareas, y se vaya cansando a lo largo del día, y hacia la noche ya pida volver a la cama rápidamente. ¿No? Eso pedimos todos, pero ellos un poco más rápido. Los músculos que más, fíjense, esto es porcentaje de músculos que se afectan. Más que nada periorales y perioculares, ¿sí? Esos son los músculos que más se afectan, no se sabe por qué. El resto de los músculos en menor proporción, ¿sí? Y bueno, una forma de diagnosticar esto, porque muchas veces uno dice, bueno, está cansado, puede ser un montón de cosas, desde hipotiroidismo a, no sé, a miastenia gravis. Entonces hay muchas formas de diagnosticarlo. Una es dar el test del hidrofonio. Después se puede hacer métodos electrofisiológicos, es decir, como decíamos recién, midiendo el voltaje de la célula muscular. Detección de anticuerpos. Una forma de manifestarse, como decíamos, que los músculos perioculares son uno de los que más se afectan. Si ustedes le piden al paciente que levante los párpados, van a ver que uno de los párpados los puede levantar mejor que el otro. En general afecta a un ojo más que al otro. A veces puede ser por igual, pero es una manifestación clínica muy típica, ¿sí? Fíjense cuál es el tratamiento de esta patología. Todavía no hay un tratamiento específico. Lo ideal sería clonar los receptores y volver a insertarlos en la membrana. Todavía aún no estamos en esa etapa, pero quizás no estemos muy lejos. Pero ¿qué es lo que se usa ahora? Inmunosupresión, porque como es el propio organismo que produce anticuerpos, lo que hacemos es frenar el sistema inmune para que no produzca más anticuerpos, o limpiamos el plasma. Plasmaféresis es como filtrar el plasma y sacarle los anticuerpos, o cambiarlo. Y lo que se usa más habitualmente y más fácil, inhibidores ¿de quién? De la acetilcolinesterasa. Estos son dos fármacos, neostigmina y fisostigmina, que lo que hacen es inhibir a la enzima que degrada a la acetilcolina. ¿Por qué? Porque la acetilcolina que se liberó queda más tiempo presente a la terminal sináptica, y entonces se sigue pegando a los receptores, y estos pacientes pueden mejorar un poco su fuerza muscular. ¿Se entiende? Por ahora no hay mucho más que eso, pero estos fármacos andan bastante bien para mejorar a estos pacientes. Entonces lo que hacemos es impedir que la enzima actúe y degrade a la acetilcolina, ¿sí? Yo meto estos ejemplos no para que se compliquen con fármacos, sino para que entiendan la importancia de cada uno de los pasos de la sinapsis, ¿sí? Bueno, acá es la aplicación clínica, ¿no? Algunos fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa prolongan la acción de la acetilcolina y se usan para estos trastornos miasténicos que llamamos, porque son parecidos a la miastenia. Esto ustedes lo vieron en el TP. Usaron probablemente, bueno, no sé, curare. ¿Qué es el curare? ¿Se acuerdan cuando nosotros, bueno, los que estudiamos hace mucho en la secundaria, en la primaria, cuando vino Colón a conquistar América, los indios, ¿qué hacían? Los atacaban a los colonizadores, ¿no? ¿Con qué? Con cerbatanas. Más de alguno de ustedes debe haber usado una cerbatana cuando era chico, ¿no? Más los que son del interior. ¿Qué hacían los indios?
¿Cómo? ¿Se acuerdan que decían que los indios atacaban a los colonizadores y los paralizaban? ¿Se acuerdan de los libros de historia? ¿Cómo los paralizaban? Porque ellos encontraron una planta que sin saber, si la tiraban por la cerbatana, tocaba a los colonizadores y los paralizaba. Y realmente los paralizaba. ¿Por qué? Porque era el curare, es este veneno. ¿Qué hace este veneno? Bloquea los receptores de acetilcolina y causa parálisis, ¿sí? Parálisis de los músculos a los cuales llega el curare, ¿no? ¿Por qué? Porque se pega en el mismo lugar del receptor nicotínico y entonces impide que se pegue la acetilcolina. Entonces, si se libera el neurotransmisor, pero el receptor está ocupado por otro fármaco, por otro veneno, la acetilcolina no se pega y no hay fuerza muscular. Todos nuestros músculos esqueléticos se contraen a expensas de la liberación de acetilcolina. Con lo cual, si ahora no se pega el receptor, no hay fuerza muscular y realmente los colonizadores se bloquean con eso. Así que fíjense desde cuánto hace que se sabe que se puede frenar la fuerza muscular con curare. Bueno, ¿para qué usamos esto? Otra vez, fíjense, la carbamilcolina, que lo van a escuchar, la succinilcolina, ¿qué hacen? Activan la apertura de receptores nicotínicos y son más resistentes a la acción de la acetilcolinesterasa, es decir, son fármacos que usamos exógenamente, nosotros los tomamos, se pegan a los receptores y lo que hacen es abrir el activar el receptor, pero la acetilcolinesterasa no los puede degradar, por lo tanto actúan más tiempo, ¿sí? A pesar de eso se usa para inducir relajación muscular. ¿Por qué? Porque se pega mucho al receptor, queda mucho tiempo pegado, activa canales de sodio por bastante tiempo y ustedes saben que la cinética, o no sé si lo llegaron a ver, que la cinética del canal de sodio pasa por un estado de activación, inactivación y después cerrado, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer anestesias cortas, estos fármacos que abren mucho al canal de sodio operado por ligando, después abren el canal de sodio operado por voltaje, lo dejan inactivado por un buen tiempo y entonces finalmente logramos relajación muscular para determinadas operaciones o intervenciones quirúrgicas cortas. El pancuronio se usa también, la neostigmina, la fisostigmina es lo que dijimos para el trastorno de la miastenia gravis. Y el gasarín, que habrán escuchado no hace mucho, que estábamos en peligro por que los ataques terroristas con el gasarín es un gas volátil que lo que hace es actuar como neurotransmisor sobre los receptores de acetilcolina, ¿sí? Por último, ya que ahora cortamos, ¿qué diferencia hay entre una unión neuromuscular normal y una sinapsis neuromuscular y una sinapsis autonómica? Es decir, una sinapsis del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, sobre el músculo liso vascular, es decir, el músculo liso de los vasos sanguíneos. Fíjense, otra vez tenemos el axón, pero ahora el axón se ramifica y es igual al que vimos recién, que se ensancha y se hace un hueco en la célula muscular. No. Ahora el axón, fíjense que forma pequeñas varicosidades cada tanto y tiene un montón de varicosidades. Fíjense, acá está ampliado, ¿no? Esta sería la célula muscular y esta sería la varicosidad. ¿Qué hay en la varicosidad? Mitocondrias y vesículas con acetilcolina o con noradrenalina. ¿Para qué les parece que puede servir esta sinapsis a diferencia de la unión neuromuscular que vimos recién? Perfecto. ¿Por qué? Porque si pensamos en un vaso sanguíneo largo, ¿cómo hacemos para controlar todas las células que componen ese vaso sanguíneo que tiene una longitud más larga que un músculo que está ahí acortadito? Entonces, la forma que tiene el sistema autónomo de controlar con mayor precisión la contracción de las células del músculo lisovascular es así, no es una sola sinapsis, sino que lo que hace es ramificar ese axón con muchas varicosidades y a medida que el
potencial de acción va transcurriendo, llega acá, libera vesículas, sigue, llega acá, libera vesículas. Entonces va controlando distintos segmentos del músculo liso, ¿sí? Se los doy porque hay por ahí alguna pregunta que dice qué diferencia hay entre una unión neuromuscular y una sinapsis autonómica, que la vamos a ver cuando veamos autónomo allá al final de la cursada, pero para ver la diferencia anatómica por la cual yo les decía que es tan importante, ¿sí? Hacemos un ratito, si quieren ir a tomar agua, dar una vuelta al banco y volver a sentarse, 5 minutos nada más, así terminamos, ¿sí?
Seguimos. Ahí, justamente hoy a la mañana, a propósito de lo que vimos recién, o un poquito antes, hoy a la mañana veía una noticia que decía que apareció un caso de tétanos en Oregon, Estados Unidos, después de muchos años. En general, todo el mundo se vacuna contra el tétanos. Y ahora empiezan a aparecer determinadas enfermedades producto de que está toda esta tendencia a evitar la vacunación o que las vacunas producen otras patologías. Entonces, fíjense que estamos como haciendo un retroceso, porque el hecho de impedir la vacunación puede hacer que comiencen a aparecer estas enfermedades que considerábamos erradicadas, ¿sí? Así que, bueno, hay que prestar mucha atención a todos estos cambios que se vienen, ¿no? A las conductas que vamos a tomar como personas y como médicos, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que la acetilcolina se pegaba a receptores nicotínicos, que son los que vimos recién, que están en la placa neuromuscular? Estos. Vamos a mirar un poquito estos receptores muscarínicos, que había 5 subtipos que están localizados en distintos lugares del organismo. Ahora ya no son ionotrópicos, son metabotrópicos. ¿Por qué? Porque en general están acoplados a una proteína G, y esa proteína G es la que va a inducir alguna señalización intracelular, ¿sí?, que va a producir el efecto en la célula postsináptica. Mayormente los receptores M1 y M3 están acoplados a proteína G, que lo que produce es una estimulación de la fosfolipasa C. Va a hidrolizar un fosfatidilinositol de membrana, y ese fosfatidilinositol se convierte en diacilglicerol e inositol trifosfato. El diacilglicerol va a estimular una proteína quinasa que va a ir a fosforilar sustratos intracelulares, y el IP3 lo que va a ir a hacer es inducir la liberación de calcio desde el retículo y va a permitir la contracción del músculo liso, por ejemplo. En cambio, el receptor muscarínico M2 y M4 lo que hace es, finalmente, inhibiendo adenisciclasa, disminuye el niveles de AMP cíclico, y una de las cosas que puede hacer es abrir canales de potasio. Así que fíjense qué mecanismos de señalización tan diferentes provocan los receptores metabotrópicos, es decir, los acoplados a proteína G, que decíamos que lo que hacen es ampliar la señalización en la sinapsis química, porque producen un montón de efectos intracelulares que los vamos a ir viendo a lo largo del año y en cada tejido en particular, de acuerdo al receptor que esté presente, ¿sí? Porque básicamente no es el neurotransmisor el que determina el efecto sobre la célula postsináptica, no es el neurotransmisor, sino es el receptor, ¿sí? Porque el mismo neurotransmisor, si no tiene receptor para pegarse, no puede actuar. Entonces vimos la acetilcolina con sus receptores nicotínicos y muscarínicos. A esta la conocen un poquito más, ¿no? Noradrenalina y adrenalina actuando sobre receptores que llamamos adrenérgicos, alfa y beta. Y después vamos a seguir mirando un poquito de la dopamina, ¿sí? No se estresen, es solo para que vayan viendo cuántos neurotransmisores tenemos y sobre qué receptores actúan. ¿Qué receptores tenemos simpáticos o para noradrenalina y adrenalina? Alfa, alfa 1 y alfa 2. Beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Fíjense, los alfa a su vez se subdividen en A y B. Los alfa 1A están en próstata, en uretra, en el ojo. Los alfa 1B están en músculo liso vascular.
Los alfa 2 tienen la particularidad de que son receptores mayormente presinápticos y eso va a ser súper importante porque la sinapsis también se puede modular por receptores presinápticos. Los postsinápticos están en el músculo liso vascular y los beta, que son tan importantes para el corazón, los beta 1, los beta 2 también están en corazón pero en menor proporción. Los beta 2 van a ser súper importantes a ver quién tiene problemas respiratorios. ¿Quién sabe qué se usa cuando se ponen un salbutamol? ¿Qué hace el salbutamol? Abre los bronquios, dicen por acá. ¿Por qué? Estimula receptores beta 2, ¿sí? En uretra, en vejiga, bueno, en un montón de lugares. Y el beta 3, que es como un poquito más desconocido, pero ahora se sabe que tiene un rol muy importante en tejido adiposo, en músculo cardíaco coronario, o en el músculo liso coronario, y en vejiga. Bueno, ¿qué hace el alfa, por ejemplo? Bueno, el alfa 1 y el alfa 2. El alfa 2 dijimos que era más que nada presináptico, ¿sí? Fíjense dónde está regulando la presinaptis. Fíjense otra vez, ahora tenemos la sinapsis autonómica, ¿sí? La que tenía, ¿se acuerdan? Las vesículas ensanchadas acá y seguía de largo el estímulo. Bueno, se libera noradrenalina o norepinefrina que actúa sobre el alfa 1, dijimos, puede activar proteína GQ y aumentar el IP3 y provocar la contracción del músculo liso. Y el alfa 2, si está en la postsinapsis, es más que nada inhibitorio porque disminuye los niveles de AMP cíclico. Los receptores beta, acá tenemos los 3 subtipos, fíjense, todos acoplados a proteína G, es decir, todos metabotrópicos, ¿sí? ¿Qué hacen? El beta 1 aumenta el AMP cíclico, está acoplado a proteína GS. El beta 2 puede switchear, puede cambiar entre activación de GS y GI, ¿sí? Y el beta 3 está acoplado a GI más que nada y es de las vías, los que se asocian a GI, que puede ser el B2 o el B3 o el beta 3, están asociados a lo que llamamos vías no clásicas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo durante el año. Los receptores y las vías dopaminérgicas ahora del neurotransmisor dopamina. Hay dos grandes familias, todos metabotrópicos. D1 y D5 están acoplados a proteína GS y aumentan el AMP cíclico, y la familia D2, D3 y D4 están acoplados a proteína GI y disminuyen los niveles de AMP cíclico. ¿Por qué es importante la dopamina? Si ustedes miran, cada una de estas vías es donde predomina la dopamina. La dopamina está en una vía que llamamos nigroestriatal, una vía mesolímbica, mesocortical y una tuberoinfundibular. Cada una de ellas tiene funciones diferentes. Esta vía está más relacionada con el control de la secreción de prolactina para la producción de leche en la mamá embarazada o que recién ha dado a luz. La vía nigroestriatal va a estar relacionada con lo que es la comunicación entre los ganglios basales, los ganglios de la base, ¿sí? Y es muy importante la dopamina para el control de los movimientos voluntarios, y cuando se degeneran las neuronas que producen dopamina a nivel del sistema nervioso central, en determinados lugares de los ganglios basales puede producirse lo que se denomina enfermedad de Parkinson, en la que dejan de aparecer movimientos voluntarios y aparecen más movimientos involuntarios, tics, temblores, etc. Y por otro lado, la otra vía está relacionada con la corteza prefrontal y es relacionada con lo que llamamos reforzadores naturales, la búsqueda de comida, pareja y drogas de abuso.
¿Qué es la importancia de la dopamina? Fíjense, liberada la terminal presináptica, primero tenemos una enzima, la monoamina oxidasa, que es muy importante para la mayoría de las catecolaminas, pero la dopamina, además de liberarse a través de las vesículas que vimos clásicamente, tiene un transportador que se ocupa de liberar dopamina desde la terminal presináptica, es decir, suma liberación de dopamina a través de un transportador, además de ser liberada desde las vesículas. Todos los receptores son metabotrópicos y lo que provoca es, dependiendo de cómo se asocie con otros neurotransmisores, puede provocar excitación o inhibición, o modular una sinapsis, que ahora vamos a ver. ¿Qué hace la cocaína como droga de abuso? La cocaína bloquea la recaptura de dopamina. La cocaína también bloquea la recaptura de otros dos neurotransmisores que son la serotonina y la noradrenalina. Entonces, al impedir, ¿se acuerdan que dijimos que los neurotransmisores terminaban su acción por recaptura, por efecto de una enzima que los degrada o por difusión simple? En el caso de las aminas biogénicas, la mayoría son recapturadas a la terminal presináptica. Lo que hace la cocaína es impedir la recaptación de dopamina, entre otros neurotransmisores. Entonces produce estos efectos que se conocen, ¿no? Euforia, excitación, aumento de la fuerza física y agudeza mental. O sea, la cocaína lo que hace es impedir que se recapte a la terminal presináptica, entonces termina ejerciendo más efecto. Obvio, la que se fuma es mucho más potente. Está todo muy lindo, ¿no? Pero hay que pensar que si la cocaína impide la recaptación de dopamina, sobre todo, pero también impide la de noradrenalina, que ustedes ya conocen los efectos de la noradrenalina a nivel periférico, ¿qué efectos no deseados vamos a tener con el uso de cocaína? Taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca, porque el sistema nervioso simpático que libera noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca. Hipertensión, es decir, sube la presión arterial. Arritmias, trastornos del ritmo cardíaco. Rigidez muscular y cefaleas. ¿Qué drogas se usan para interactuar con estos receptores adrenérgicos que vimos antes? Es decir, nosotros vamos a usar muchos fármacos para que se peguen o inhiban los receptores endógenos que tenemos. Bueno, dopamina se va a usar exógenamente para el tratamiento del Parkinson muchas veces. Vamos a usar también dobutamina o isoprenalina como estimulantes cardíacos de la fuerza del corazón. La clonidina, por ejemplo, es un antagonista alfa 2 que lo que va a hacer es estimular esos receptores. Indirectamente, ¿cómo pueden actuar indirectamente las drogas? Impidiendo la recaptación del neurotransmisor, que era lo que decíamos hoy, por ejemplo, la cocaína, ¿sí? O las anfetaminas, que también son bastante conocidas, lo que actúan es por desplazamiento, es decir, ocupan el lugar del neurotransmisor e impiden que se pegue, pues se pegan primero, tienen mayor afinidad. Y otras que vamos a usar, como la efedrina o la pseudoefedrina, que ustedes la habrán visto por ahí si usaron algún descongestivo nasal o algún, ¿cómo se llama? Algún antigripal que tiene efedrina o pseudoefedrina, también son mezcla de efectos a través de estos receptores adrenérgicos. La serotonina es otro de los neurotransmisores, o 5-hidroxitriptamina. Es una amina biogénica que, así como estaba proyectada la dopamina, también actúa en los núcleos del RAFE y es importante para mantener los estados de ánimo. Muchos de los fármacos antidepresivos que vamos a usar lo que hacen es interferir con esta vía de la liberación de serotonina, ¿sí? Tiene receptores que casi todos son metabotrópicos. Hay un nuevo grupo, pero hay un montón de receptores descriptos. Hay un nuevo grupo que sería ionotrópico, pero todavía no está bien caracterizado.
Y si ustedes miran, seguramente han escuchado hablar de la fluoxetina o el Prozac, que son fármacos que se usan para las personas que tienen depresión, ¿sí? También algunos alucinógenos tienen efecto actuando a través de los receptores de serotonina. Pero bueno, fíjense que muchos de los fármacos que usamos lo que hacen es estimular o bloquear receptores para neurotransmisores endógenos, ¿sí? Acá tenemos todos los receptores que tiene. Fíjense, algunos son presinápticos y modulan la liberación de del mismo neurotransmisor. Muchas de las modulaciones de la sinapsis van a depender de los receptores que tengan la presinapsis del neurotransmisor. Este es el más conocido, el tipo 2A, 2C. Este es el que se usa en muchos medicamentos, el cisapride, lo deben conocer quizás, es el que se usa para la peristalsis, para el cambio de motilidad gastrointestinal. Estimula el músculo liso, por eso aumenta la peristalsis, no solo a nivel gastrointestinal, sino también en el músculo liso bronquial. Alguno disminuye la secreción de ácido en el estómago, aumenta la agregación plaquetaria, ¿sí? Muchos de estos efectos dependen de si es inyectado o si se toma vía oral. Fíjense, ahora para inducirnos un poquito en la neuromodulación, la cronología de los fenómenos sinápticos, ¿sí? Fíjense la duración de los efectos postsinápticos una vez que se liberan algunos de los neurotransmisores que vimos. Por ejemplo, la acetilcolina actuando sobre receptores nicotínicos, que es un aminoácido, dura 1 milisegundo el efecto. En cambio, la acetilcolina dura 1 segundo, es transmisión un poco más lenta. En cambio, si miramos algunos otros neurotransmisores y péptidos, que se acuerdan que eran los más pesados, los efectos pueden durar desde minutos hasta días, ¿sí? Entonces, digamos, depende del neurotransmisor liberado el efecto que vamos a tener y en general la mayoría de los libros, y yo lo estudié así y lo seguimos viendo como así, que cada vesiculita tiene un neurotransmisor, y ahora vamos a ver que no, que ahora se sabe que las vesículas no contienen un solo neurotransmisor. A ver dónde la tengo. Bueno, la tengo un poquito más adelante, a la diapo donde les muestro cómo se coliberan varios neurotransmisores. Esto es simplemente para que vean. Norepinefrina o noradrenalina, que es la que vimos recién. Fíjense todos los lugares por donde difunde a nivel del sistema nervioso y todos los efectos que puede tener. Interviene en lo que es el control del sueño y la vigilia, el aprendizaje, la memoria, la ansiedad y el dolor. La serotonina, mucho más difundida. Sueño, vigilia, estado de ánimo, comportamiento emocional. La acetilcolina, vigilia, sueño, aprendizaje, memoria. La dopamina, que es la otra que vimos, sustancia negra para lo que es motor, prefrontal y límbico para que lo que es comportamiento y lo que es manejo de las emociones. Entonces, simplemente ver que estos neurotransmisores pasan a ser moduladores de sinapsis, porque a su vez actúan sobre múltiples sinapsis, ¿sí? ¿Todos son estimuladores? No. Tenemos muchos más neurotransmisores que estimulan que los que inhiben. Pero hay dos grandes neurotransmisores inhibidores. Uno es el ácido gamma aminobutírico, y el otro es la glicina. Este es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Obviamente, si inhibe, provoca un potencial postsináptico inhibidor. A ver, ¿qué particularidad tienen los receptores del ácido gamma aminobutírico? Tiene receptores de las dos familias, igual que la acetilcolina, ionotrópicos, que son el GABA A y el GABA C, y metaotrópicos, que son el GABA B, que
lo que hace es activar canales de potasio y segundos mensajeros, como vimos hoy, parecido a la acetilcolina. ¿Qué particularidad tiene este receptor de ácido gamma-aminobutírico? Que se sabe que además de su agonista, que es el GABA, se le pegan o se adhieren a él un montón de sustancias que usamos exógenamente como fármacos y activan al canal. Este receptor, en este caso que puse acá, es el receptor ionotrópico, GABA ionotrópico, que lo que hace es cambiar su conformación cuando se pega el agonista, abrirse y actúa como canal de cloro. Permite el ingreso de cloro a la célula. Y si permite el ingreso de cloro a la célula, obviamente va a provocar un potencial postsináptico inhibidor, porque entra cargas negativas a la célula, ¿no? ¿Estamos? Bueno. ¿Qué particularidad tiene? A este receptor se le pegan fármacos como barbitúricos, que se usan para inducir anestesia, otros anestésicos como el propofol, esteroides, el etanol. También se le pegan a este receptor las benzodiazepinas, que son fármacos que se usan como ansiolíticos. Entonces, ¿qué buscamos cuando buscamos inducción de anestesia? Que el paciente se calme, ¿sí? ¿Qué buscamos cuando damos una benzodiazepina? Lo mismo, bajarle las revoluciones. Entonces, lo que hacen estos fármacos, se pegan a este canal, lo abren y entonces las neuronas, que en este caso están a nivel central, lo que hacen es hiperpolarizarse, es decir, estar más lejos de la posibilidad de disparar un potencial de acción, ¿sí? Muchos de los efectos de la intoxicación con alcohol pasan porque se pega a este canal. La falta de coordinación que tienen otros, no ustedes, otros, les pasa a otros que cuando toman mucho alcohol y pierden la coordinación es porque justamente hay mucho de neurotransmisor GABA a nivel del cerebelo, que es uno de los que controla los movimientos finos, por ejemplo, poner la llave en la puerta y todo. Entonces, todos estos fármacos lo que hacen es modulación alostérica positiva, es decir, no solitos logran la apertura del canal de cloro, sino que tiene que estar el neurotransmisor presente y pegado al receptor, pero además los que se pegan al lado modulan positivamente, alostéricamente quiere decir que le suman el efecto, ¿sí? Si ustedes miran, la corriente que provoca el GABA sería esta, el ácido gamma-aminobutírico. Ahora, si le damos flunitrazepam, fíjense cómo aumenta la corriente. El pentobarbital, que es un anestésico, también aumenta la corriente. Y el etanol, este es el GABA, fíjense cómo aumenta la corriente. O sea, son todos moduladores alostéricos siempre que el neurotransmisor esté presente. ¿Se entiende? Bueno, la benzodiazepina lo que hace es aumentar la frecuencia de apertura del canal, ¿sí? O sea, se abre más número de veces. En cambio, los barbitúricos lo que hacen es aumentar la duración de la apertura, es decir, lo tienen abierto más tiempo. Esos son los dos efectos que pueden provocar, digamos, yo lo puedo hacer abrir más veces en un lapso de tiempo o lo puedo hacer abrir durante mucho tiempo y que no se cierre, ¿sí? De esa manera modulan el canal. El glutamato. El glutamato es así como veíamos que el GABA es el neurotransmisor inhibidor, el glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia. De hecho, cuando muchas veces se libera en determinados lugares pasa a ser tóxico, ¿sí? Tóxico porque puede provocar descargas neuronales intensas que pueden provocar una epilepsia. Se sintetiza no solo por las neuronas presinápticas, sino también por las células de la glía. Y la particularidad que participa en los fenómenos de memoria, ya lo vamos a ver más adelante. Acá no lo mostré, pero vamos a ir en detalle. El glutamato tiene muchos receptores.
tiene receptores metabotrópicos y tiene receptores ionotrópicos, los que se hacen canal y los que están acoplados a proteína G. Dentro de los metabotrópicos, fíjense la gran familia que tiene, y dentro de los ionotrópicos tenemos los que llaman kainato, AMPA o NMDA. Son toda una familia enorme de receptores. La particularidad que tiene es que aparentemente algún receptor actúa un poquito más rápido que el otro. Entonces, si nosotros medimos lo que ocurre cuando se libera glutamato desde una terminal presináptica, vemos que los receptores que más rápido se activan son los de tipo AMPA, ¿sí?, ionotrópicos, y un poquito más tarde y a otro voltaje, fíjense que acá estamos a menos 80, cuando llegamos a menos 40 se activan los receptores tipo NMDA, es decir, van secuencialmente activándose en presencia del agonista. Hasta hace poco no sabíamos nada, ahora sabemos que los endocannabinoides, ¿sí?, son un grupo de posibles neurotransmisores dentro del sistema nervioso central. La anandamida y el 2-AG son dos neurotransmisores endógenos, ¿sí? Se pegan a receptores acoplados a proteína G, pero tienen la particularidad de que no son almacenados en vesículas. ¿Se acuerdan que al principio les decía, tenemos que rever estos postulados de los neurotransmisores porque ahora aparecen cada vez más sustancias que actúan como neurotransmisor pero que no se almacenan? Y lo que hacen es señalizar retrógradamente en general. Regulan la sinapsis. ¿Dónde se los ha visto? En hipocampo, en cerebelo, ¿sí? Y lo que hacen es regular, por ejemplo, la sinapsis, la liberación de GABA. Tenemos receptores, obviamente, para estos neurotransmisores. El tipo CB1, hay varios tipos de receptores de endocannabinoides. El tipo CB1 es el que al que se le pega la marihuana o el componente activo de la marihuana, ¿sí?, que es el tetrahidrocannabinol. Obviamente cuando se consume a dosis bajas, la marihuana produce euforia, sensación de relajación, disminución de dolor y el apetito, pero a largo plazo puede tener otros efectos. Todavía no conocemos mucho, se está estudiando por suerte y bastante. Hoy en día parecen que el uso del tetrahidrocannabinol sería prometedor para el tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes oncológicos. De hecho, se usa cuando, por ejemplo, le estamos haciendo quimioterapia y hay vómitos que no se pueden suprimir, para frenar el dolor crónico en pacientes con alguna neoplasia o con alguna patología en la cual ya no hay otro analgésico posible, y para estimular el apetito en pacientes que han perdido peso corporal, ¿sí? Acá les decía, entonces, de esos neurotransmisores que endógenamente están y que tienen receptores, hay que estudiar un poco más y ver qué uso médico se les puede dar. Acá les decía, no tenemos un solo neurotransmisor liberado, ¿sí? Fíjense, con estos péptidos se libera acetilcolina, con encefalina, péptido intestinal vasoactivo, el gen relacionado con calcitonina, sustancia P. Fíjense en conjunto todo lo que se puede liberar. O sea, ya ahora se sabe que se pueden liberar un montón de sustancias juntas, no una vesícula o un neurotransmisor como pensábamos antes, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de integración sináptica muy breve, porque supongo que ya lo conocen. Vimos que un axón terminal de una neurona impacta sobre la célula muscular y ahí tenemos una sinapsis. Pero a nivel del sistema nervioso las cosas cambian, porque no es una neurona con una neurona. Fíjense, la neurona piramidal tiene 200.000 entradas sinápticas, o sea, recibe un montón de aferencias. ¿Y qué hace con toda esa información que le llega? ¿Qué decide? ¿Para qué lado se escapa ante
toda la llegada de esa información. Entonces, independientemente del número de entradas que tenga, como podría pasarle a la neurona piramidal, en el cono axónico es donde se decide si se dispara un potencial de acción o no, ¿sí? El cono axónico, ¿se acuerdan que está por acá? Entonces, ¿de qué depende? Depende de la suma de las respuestas eléctricas en el tiempo y en el espacio. Eso llamamos integración sináptica, y eso está determinado por las propiedades pasivas de la membrana o las propiedades de cable que ustedes están viendo en el seminario. Entonces, tenemos una neurona con su soma, su cono, su axón mielinizado. Le llega un estímulo por acá. Este es el estímulo que le llega. Si nosotros medimos acá, decae el voltaje del estímulo que le llegó. Si medimos en el cono axónico, probablemente podamos ver que ese estímulo aumenta. ¿De qué depende de que se dispare un potencial de acción? Porque si yo miro, la amplitud del potencial sináptico va decayendo. Depende de que esa señal se integre acá en el cono axónico. ¿Por qué? Si supera el umbral, dispara; si no supera el umbral, decae. Porque a este nivel es donde están más concentrados los canales de sodio dependientes de voltaje. Fíjense cómo cambia la densidad de canales de sodio en el cono axónico y en cada nódulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí llamamos sumación temporal. Ahora vamos a los esquemas. Si nosotros tenemos una neurona A disparando sobre una neurona B, y acá ponemos el osciloscopio para ver qué es lo que pasa con el voltaje. Acá le damos el estímulo a esta neurona que tiene que disparar hacia la B. Si yo miro y le doy una estimulación a esta neurona cada 20 segundos, por tomar un tiempo, un lapso de tiempo, cada flechita indica un estímulo. Acá le doy un estímulo, veo que el voltaje de esta neurona cambia, pero rápidamente decae. Le doy otro estímulo a los 20 segundos, sube, pero se despolariza y se repolariza. Lo mismo acá. ¿Alcanzó a generar un potencial de acción? No. ¿Qué pasa si ahora el estímulo se lo damos más seguido? Se lo damos cada 5 milisegundos. Empiezo a hacer lo que se denomina sumación temporal, es decir, despolariza la membrana, pero antes de que se repolarice llega un segundo estímulo que la despolariza un poco más. Si ahí llega otro estímulo, entonces alcanza el umbral y ahí dispara un potencial de acción. ¿Sí? Suma algebraica de potenciales electrotónicos. ¿Qué sería la sumación espacial? La sumación espacial, ahora tenemos la neurona C recibiendo de dos neuronas distintas. Entonces, si estimulamos la neurona B, no logro nada, porque se despolariza y se repolariza. Si estimulo solo desde la neurona A, lo mismo. Ahora, si le doy los dos estímulos a la vez, logro disparar el potencial de acción. ¿Por qué? Porque están llegando los dos estímulos en el mismo tiempo. Eso es sumación espacial. ¿Sí? Ustedes van a tener, o ya tienen, creo, puesto en el entorno, y si no lo tienen en estos días, un programa que se llama Synapse 3R, al cual van a acceder fácilmente. Y los invito a que lo abran y jueguen, porque la idea es que ese programa sirve para jugar. Ustedes van a subir el voltaje, la intensidad del estímulo, van a bajar la intensidad del estímulo, van a aumentar las propiedades de cable o la resistencia de la membrana o el diámetro de la fibra, y van a ver qué respuesta tienen. ¿Sí? Es simplemente para que ustedes prueben a ver qué es lo que pasa con las distintas propiedades de las neuronas y ver cómo se hace la sumación temporal y espacial. ¿Sí? Entonces, dijimos, con esos esquemas dijimos qué respuestas teníamos. Ahora vamos a ver qué pasa realmente en la neurona. Tenemos el soma, el cono axónico
y el axón acá, terminal. Entonces, si nosotros le damos un solo potencial y registramos a distintos niveles cuando le está llegando, en el cono o al final del axón, ¿qué vamos a tener? Acá este estímulo no provocó más que un pequeño cambio de voltaje. Fíjense cómo va cayendo el voltaje a este nivel del cono axónico, y en el axón, ¿qué veo? Nada, porque eso no logró disparar ningún potencial de acción. Ahora, si hago sumación espacial, o sea, dos estímulos llegando a la vez, fíjense cómo descarga ahí. Acá ya veo que en el cono sináptico se integraron esos dos potenciales electrotónicos, se logra disparar un potencial de acción, y a nivel del axón se va a disparar finalmente, o esa célula va a transmitir esa señal a otra neurona. Y obviamente si hago mayor sumación espacial, hago llegar las tres a la vez, voy a tener mayor descarga a nivel del cono y mayor descarga a nivel del axón. Y esto sería sumación temporal, es decir, en vez de hacerlos llegar todos a la vez, los hago llegar a distintos tiempos, ¿sí? ¿Qué pasa si hago sumación temporal de potenciales inhibitorios? Y obviamente lo único que voy a lograr es que el potencial de membrana se aleje de la posibilidad de disparar un potencial de acción, ¿sí? Por último nos queda inhibición y facilitación. ¿A qué denominamos inhibición presináptica? Por ejemplo, si esta célula tiene que transmitir la señal, la célula A tiene que transmitir la señal a la célula B, llega el potencial de acción, hace todo el camino de la liberación de neurotransmisores para pegarse a los receptores de la célula B. Pero ¿qué pasa si previamente la célula A recibió una sinapsis axoaxónica de esta célula C1? Esta célula C1 libera GABA. ¿Qué hacía el GABA? Inhibía. Entonces, al actuar sobre la célula presináptica, el GABA hiperpolariza esta célula, y entonces cuando llegue el próximo potencial de acción va a haber menos disponibilidad de neurotransmisor para la célula B. ¿Se entiende? Esto sería la inhibición presináptica en un esquema, ¿no? Fíjense, esto sería el potencial de acción de la célula presináptica y de la postsináptica en condiciones normales, y acá lo que vemos es la corriente de calcio que se genera cuando llega el potencial de acción a la célula presináptica. Ahora, si previamente se liberó GABA, la llegada del nuevo potencial de acción va a encontrar una menor corriente de calcio, y por lo tanto, a pesar de que este potencial que llega acá es normal, la célula postsináptica responde mucho menos porque hay menor liberación de neurotransmisor. Lo contrario ocurre con lo que llamamos facilitación. Si previamente, en vez de llegar GABA a esta sinapsis axoaxónica, llega serotonina, que estimula, encuentra mayor calcio dentro de la terminal presináptica, y al llegar el potencial de acción genera una mayor corriente de calcio y por lo tanto una mayor liberación de neurotransmisor. Acuérdense que la exocitosis de las vesículas es un proceso calcio dependiente. Si hay menos calcio se libera menos, si hay más calcio se libera más. Entonces, esta facilitación va a estar dada porque previamente hubo una sinapsis excitatoria. Por último, y a modo de cierre, piensen que hay muchos lugares donde se puede intervenir para bloquear o facilitar la sinapsis. Podemos actuar en la síntesis del neurotransmisor, estimulándolo o inhibiéndolo. Podemos actuar sobre las vesículas, impidiendo que se acoplen o haciendo la liberación masiva. Podemos actuar sobre los canales de calcio, porque hay drogas que bloquean los canales de calcio, entonces podemos impedir la liberación de neurotransmisor. Podemos actuar sobre los receptores, bloqueándolos con distintas sustancias o con agonistas
que faciliten la actividad de los receptores, o acuérdense, con los neurotransmisores podemos recaptarlos más rápido, recaptarlos más lento, o impedir que actúe la enzima que los degrada. Hay un montón de lugares donde vamos a poder intervenir en la sinapsis y de hecho lo hacemos en la clínica habitualmente. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno.